Muy buenas noches, maestros, maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a desarrollar la unidad temática número 2 del módulo número 5. Si hay alguna pregunta durante la presentación, pueden realizarla para ir respondiendo. El Diplomado Innovación Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en Educación Primaria Comunitaria Vocacional. Cuenta con 5 módulos, de los cuales ya hemos desarrollado. En esta oportunidad vamos a ver la unidad temática número 2 del módulo número 5. Unidad temática número 2 que se refiere a las actividades prácticas recreativas de la enseñanza de la estadística, ¿no? También vamos a ver en esta unidad temática la probabilidad, ¿no? Siempre tomando en cuenta el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La unidad temática propone una enseñanza innovadora en la estadística a través de actividades prácticas y recreativas. Dentro de las actividades prácticas tenemos los juegos, análisis de casos, algunos experimentos. También buscamos que el estudiante comprenda conceptos estadísticos de una manera intuitiva, relacionando situaciones cotidianas. Para ello vamos a ir viendo algunos ejemplos sobre qué actividades podemos realizar, podemos plantear. También qué recursos materiales podemos aplicar para la enseñanza de la estadística y la probabilidad, y también podemos incorporar lo que es el recurso tecnológico, ¿no? Aquel recurso que nos permite desarrollar los contenidos de una manera diferente, de una manera más práctica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos recursos. Uno de los elementos en educación primaria que es bastante importante es la utilización o el uso de los juegos, ¿no? A partir de los juegos podemos enseñar contenidos que tal vez son un tanto complicados para los niños poder comprender, ¿no? Pero a través del juego podemos incorporar estos conocimientos, como los conceptos, como la forma de resolver algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el juego del bingo. El juego del bingo, el clásico, consiste en completar la palabra con números al azar, ¿no? Números aleatorios que nos van nombrando y nosotros vamos completando esta palabra. Es similar, este juego se ha denominado el bingo estadístico, donde incorpora conocimiento de el contenido de estadística, ¿no? Aquellos términos, aquellos conceptos que ya lo hemos estudiado, entonces vamos a poner en práctica. En este caso, en este juego del bingo, vamos a formar, en la parte de abajo tenemos las cinco espacios, donde vamos a formar con cada una de las palabras, letras, la palabra bingo, ¿no? Entonces el que complete primero va a ser el ganador. Y para ir completando cada una de ellas tenemos fichas, ¿no? En la parte superior tenemos algunas fichas, como esta, por ejemplo, ¿no? Esta que me dice que debo calcular la media, ¿no? Entonces tenemos entendido que ya hemos desarrollado estos contenidos de estadística. Entonces ya podemos determinar rápidamente estos términos, ¿no? En este caso la media. Tengo un conjunto de datos de los cuales voy a ir obteniendo la media, ¿no? Voy a pedir que puedan apagar su micrófono, el maestro, la maestra que está. Gracias. Bueno, tenemos, ¿no?, la media a partir de estos ejemplos, unos datos que me dan como ejemplo, y lo que tengo que hacer es determinar la media.
Una vez que logro determinar la media, podré completar el cuadro que tengo acá con la primera letra, ¿no? La letra B. Entonces, y así sucesivamente hasta completar todo, ¿no? Entonces acá en la segunda tarjeta también me dice, ¿no?, ¿qué es la estadística? Entonces, un concepto que ya se ha estudiado. Respondiendo esta, voy a ir completando la siguiente letra, el siguiente cuadro, ¿no? Y así completar todo los recuadros con la palabra bingo, ¿no? Entonces, en eso consiste esta actividad. Estas fichas lo podemos hacer diferentes para ir variando, para que no sea lo mismo, ¿no? Entonces, en los juegos siempre lo que queremos es tener esa variación, no repetir lo mismo, sino tener esa variación. Podemos conseguir bastantes fichas que me permitan resolver este problema o este tipo de actividad de juego, ¿no? Otra actividad también similar a la anterior, utilizando gráficos, ¿no? Utilizando gráficos. Lo que vamos a hacer en este caso es ir reconociendo el gráfico de barras, y a partir de este gráfico de barras vamos a ir respondiendo las preguntas que tenemos en el lado derecho, ¿no? Entonces tenemos acá un cuadrito donde vamos a ir registrando la respuesta, ¿no? Tenemos un cuadro ahí con la respuesta. Entonces dice, ¿cuántos balones tiene? ¿No? Entonces, para responder a esa pregunta voy al gráfico, y en el gráfico puedo determinar la cantidad de balones, ¿no?, por el dibujo que tengo acá de los balones, y también las cantidades que están en la línea vertical, ¿no?, las cantidades. Entonces los balones, veo el gráfico que llega a 3, entonces la respuesta será 3, ¿no? Y así sucesivamente de todas las preguntas, ¿no? La siguiente dice cuántos carros tiene. Entonces voy al gráfico, me fijo la cantidad en la línea vertical, 7, ¿no? Entonces coincide con el 7, entonces voy a ir registrando ese número en ese recuadro, ¿no? Entonces de esa forma voy a ir completando estas actividades, ¿no? Otra que también es similar a la anterior, en este caso vamos a ir completando una tabla primeramente, ¿no? Una tabla que lo tengo en este espacio, ¿no? La tabla, ¿no? Esta tabla tengo que completar con la imagen que tengo arriba, ¿no?, con las imágenes. En cuanto a cantidades de objetos, ¿no?, completamos ese cuadro con las cantidades de objetos. Por ejemplo, los balones, ¿no? ¿Cuántos balones tengo? Voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo 6 balones, y en este cuadro voy a ir registrando esa cantidad, ¿no? Una vez que termine de registrar, lo que voy a hacer es para dirigirme al cuadro siguiente, a la gráfica de barras, donde debo pintar, ¿no? Debo pintar la cantidad de objetos que tengo en mi tabla, ¿no? Entonces, como he registrado los balones con una cantidad de 6, entonces tengo que pintar 6 cuadritos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pintar 6 cuadritos. Entonces todo esto tiene que estar pintado, ¿no?, porque corresponde a la cantidad de balones que tengo en la imagen superior, ¿no? Entonces de esa forma vamos a ir completando estas actividades con los niños de una forma gráfica, dinámica, utilizando dibujos, colores, etcétera, ¿no? Otro contenido que también desarrollamos es la probabilidad, ¿no? Probabilidad que está estrechamente relacionada con la estadística, ¿no?, porque ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces entendemos que la probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? Entonces
la probabilidad vamos a comprender de esa manera, ¿no? La posibilidad de ocurrencia de un evento determinado o un fenómeno también, ¿no? Entonces esta nos va a ayudar, como les decía, a poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, tenemos también actividades que podemos realizar con los estudiantes de tal forma que ellos vayan comprendiendo de mejor manera lo que es el contenido de probabilidad y cómo es que se determina la probabilidad de un determinado evento, de una determinada acción, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer que los estudiantes comprendan para que cualquier situación que se le presente, que tenga que realizar cálculos de probabilidad, puedan realizarlo de una manera sencilla, fácil, ¿no? Una vez que sea comprendido. En este caso, ¿no? En este caso tenemos una actividad para poder hacer con los estudiantes. Dice, resolvemos algunos ejercicios de probabilidad, ¿no? La pregunta, ¿de cuál de las bolsas es más probable sacar la bolita roja? ¿No? La bolita roja. Entonces lo que nos está preguntando, ¿no? ¿De cuál de las bolsas? ¿De la bolsa 1, de la bolsa 2, de la bolsa 3? Es más probable que salga en la bolita roja en un intento, ¿no? En un intento. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo que resolvamos, ¿no? Entonces tenemos 3 bolsitas, ¿no? En la bolsa 1 tenemos 5 pelotitas, de las cuales 3 son rojas, ¿no? 3 son rojas. De la bolsa 2 tenemos 7 pelotitas, ¿no? De las cuales 4 son rojas, ¿no? En la bolsa 3 tengo 3 pelotitas, de las cuales 2 son rojas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es el análisis a cada una de las bolsitas, ¿no? A cada una de las bolsitas. Y debo determinar de cuál de las bolsitas es más probable que salga en el primer intento la bolita roja, ¿no? Entonces para ello tengo que hacer los siguientes cálculos, ¿no? Los siguientes cálculos. Les había mencionado, ¿no? La cantidad precisa de las bolitas rojas y del total también, ¿no? De las azules no las he mencionado. ¿Por qué? Porque esas no están no están tomadas en cuenta para resolver este problema, ¿no? Solamente las rojas y el total, ¿no? Entonces para la primera bolsita lo que hacemos es formar una fracción, ¿no? Entonces de tal forma que la cantidad de bolitas rojas está en el numerador y el total en el denominador, ¿no? Entonces 3 posibilidades de 5 tenemos en la primera bolsa, ¿no? Entonces 3 posibilidades de 5, porque son en total 5, ¿no? Tenemos una fracción. La segunda, 4 de 7, ¿no? 4 bolitas rojas de 7 del total, ¿no? Y la tercera, 2 de 3, ¿no? 2 bolitas rojas de 3 que son el total. Ahora, el cálculo que tenemos que hacer para poder determinar cuál de ellas tiene mayor probabilidad es resolver esa fracción, ¿no? Entonces, resolviendo esa fracción o esas fracciones, tenemos, ¿no? El primero, 3 sobre 5, ¿no? 3 sobre 5. Entonces, acá el resultado de esa división 0,6, ¿no? 0,6, ¿no? Ese es el resultado de esa fracción. Entonces esa es una pauta, ¿no? Una pauta que fácilmente puedo hacer comparaciones. En cambio, si solamente hago comparaciones con las fracciones así tal cual está, entonces me va a ser un poco complicado el poder dar una respuesta acertada, ¿no? Entonces 3 quintos 0,6
puedo hacer comparaciones con números decimales o también con porcentajes, ¿no? Ya hemos aprendido a poder transformar ese número decimal en porcentaje, ¿no? Entonces, este dato 0,6 también es en porcentaje el 60%, ¿no? 60% que sería la posibilidad que tengo acá, ¿no? En la primera bolsita. La segunda bolsita, ¿no? La segunda bolsita. Entonces hago el mismo cálculo, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, 4 dividido entre 7 tengo 0,57, ¿no? Entonces voy a ir registrando acá el resultado, ¿no? 0,57. Y esto en porcentaje, el porcentaje 57%, ¿no? Entonces acá ya tengo una comparativa, ¿no? Y por último tengo también la última bolsita, que tengo dos bolitas rojas de 3, ¿no? Entonces 2 sobre 3, esa división, teniendo como resultado 0,66, ¿no? Entonces tengo acá 0,666, ¿no? Entonces esto en porcentaje va a ser 66,6%, ¿no? Entonces tengo acá los resultados, ¿no? Para hacer comparativas, ¿no? Para hacer comparativas de lo que he obtenido a partir de ese análisis, de esa comparación de cada uno de ellos, y puedo decir con certeza que tengo mayor probabilidad, ¿no? Mayor probabilidad de en un intento obtener la bolita roja de la bolsita número 3, ¿no? De la bolsita número 3, entonces tengo mayor probabilidad de obtener la bolita roja, ¿no? Entonces, con los ejemplos hemos visto que esto no es totalmente seguro, ¿no? No es, como ven, no es 100% seguro, ¿no? Entonces, tiene un porcentaje de posibilidad de que ocurra o de que no ocurra. Pero acá nos pregunta cuál es el de mayor probabilidad, ¿no? El mayor posible. Entonces, una vez hecho el análisis, deducimos que la bolsita número 3 es la que tiene mayor probabilidad, con un 66,6%, ¿no? Bueno, tenemos también acá otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo con el lanzamiento de la moneda, ¿no? El lanzamiento de la moneda que me permite determinar la probabilidad de ocurrencia de que salga cara o escudo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que salga cara o escudo? Entonces, como ven, acá solamente tengo dos posibilidades, no tengo más, ¿no? Dos posibles. Entonces, esas posibilidades se representan en números como un medio, o 0,5, o 50% también, ¿no? Entonces, 50% de probabilidad de que salga escudo, 50% de probabilidad de que salga cara en un lanzamiento, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder comprender lo que es la probabilidad y cómo se representa una probabilidad, una posibilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, una posibilidad de ocurrencia es en un número fraccionario, ¿no? Donde el numerador representa las posibilidades de todas las que tengo, ¿no? Y el denominador son todas las posibles, ¿no? Entonces, de ahí que tengo un medio, ¿no? Una posibilidad de que salga escudo de dos probables, ¿no? De dos probables.
una posibilidad de que salga cara de dos probables. Entonces es ahí como se representa la probabilidad de ocurrencia de un evento como número fraccionario, número decimal o porcentaje, ¿no? En el lanzamiento de los dados es lo propio, ¿no? Entonces lo propio, la posibilidad de que salga un número, ¿no? De que salga un número determinado de 1 a 6. Entonces tengo una posibilidad, ¿no? Una de 6 posibles, ¿no? Una de 6, porque tiene 6 caras, ¿no? En un lanzamiento puede salir cualquiera de las 6 caras, ¿no? Entonces tenemos una posibilidad de que salga el 1, una posibilidad de que salga el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Entonces solamente tengo una posibilidad de que ocurra en un lanzamiento, ¿no? Y esto se refleja de la siguiente manera, ¿no? Hemos dicho un número fraccionario, un número decimal o porcentaje también. Un número fraccionario va a ser las posibilidades de ocurrencia de todas las probables, ¿no? Entonces 1 de 6 en un dado, ¿no? 1 de 6. Entonces el número decimal que representa es la división de esa fracción, 1 sobre 6, 0,166, y el número porcentaje, 16,6% de probabilidad de que ocurra que obtenga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 en un lanzamiento, ¿no? Entonces, esta es la que ocurre con el lanzamiento de un dado. ¿Y qué es lo que ocurre con el lanzamiento de dos dados? Ahí cambia la situación, ¿no? Cambia. Entonces ya no es 1 de 6, ¿no? Ya no es 1 de 6. Entonces con el lanzamiento de dos dados se incrementa las posibles soluciones, ¿no? Se incrementa. Entonces, por lo tanto, el denominador se incrementa y el número decimal va a ser mucho menor. Por lo tanto, el porcentaje va a ser también mucho menor, ¿no? Entonces, mientras más posibilidades haya, entonces se va haciendo mucho menor la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, ejemplos que se da, ¿no? Para poder practicar. Lo mismo ocurre con un sorteo, ¿no? Un sorteo de una rifa donde tenemos un boleto de 50 que se hayan vendido. Entonces tengo la siguiente probabilidad, 1 de 50, ¿no? Entonces eso se representa en número decimal 0,02 y porcentaje es el 2%, ¿no? Entonces 2% de probabilidad o de posibilidad de ganar, ¿no? Entonces si se dan cuenta, mientras más grande sea el denominador, el porcentaje es mucho menor, ¿no? Es mucho menor de poder lograr algo, ¿no? Entonces esto va a cambiar si nosotros cambiamos la situación. En este ejemplo, ¿no? Hacemos que el numerador sea mayor, entonces el porcentaje también va a ser mayor, ¿no? Entonces estos ejemplos se los puede poner en práctica con los estudiantes y poder comprender de mejor manera lo que es la probabilidad, la posibilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? ¿Y para qué me sirve? ¿En qué lo voy a utilizar, ¿no? Todo este contenido que estoy desarrollando, ¿no? Algunos ejemplos acá tengo, ¿no? Para poder predecir, ¿no? Para poder predecir de la ocurrencia de un evento, ¿no? Para poder predecir. Pero este evento, la ocurrencia de este evento, no es al 100% seguro, ¿no? Como hemos visto todos los ejemplos, ninguno tenía el 100% de ocurrencia, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta, que la probabilidad no nos da una certeza absoluta, ¿no? Solamente es una posibilidad de ocurrencia, un cierto porcentaje, con un margen
que también no ocurra el evento, ¿no? Un margen puede ser menor, mayor, etcétera, depende de las posibilidades que tengo, ¿no? De todas las posibilidades. Esto se lo puede aplicar por ejemplo, en el control de calidad, ¿no? Control de calidad que requiere que nosotros tengamos pruebas, ¿no? Pruebas a algún producto. Si tenemos en cantidad, ¿no? En cantidad el producto, podemos seleccionar algunos para poder hacer ese control de calidad. Entonces suponemos que todos los productos son similares y es suficiente seleccionar uno para poder hacer las pruebas respectivas y poder determinar la calidad de ese producto, ¿no? Otro también en eventos deportivos para poder predecir, ¿no?, qué equipo va a ganar, ¿no? Entonces podemos hacer un estudio de probabilidad haciendo tal vez un análisis a las características de los juegos, a las características de los equipos, características de ese evento que está por ocurrir, ¿no? En este caso un partido de fútbol, ¿no? Podemos predecir quién va a ganar, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que vamos a tener un margen, ¿no?, un margen de error también, porque decimos, ¿no?, que la probabilidad no es 100% segura. Entonces tenemos un porcentaje de poder predecir acertadamente ese evento, ¿no? Otro, el clima. También podemos predecir en función a los días anteriores, ¿no?, en función a la ocurrencia de los días anteriores, podemos predecir qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, ¿no? Entonces, en cuanto al clima, pero también no tenemos la certeza total de que sea así, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje simplemente. En cuanto a la salud también, ¿no?, podemos utilizar lo que es la probabilidad para poder utilizar un medicamento, poder trabajar con algún medicamento. En cuanto a la salud, se prevé mucho este elemento de la probabilidad. ¿Por qué? Porque hace que no se tenga datos sobre el consumo de algún medicamento, la falta de algún medicamento, ¿no?, la fabricación de los medicamentos, etcétera. Entonces, para la salud también se puede hacer ese trabajo, ¿no? Y por último, para la toma de decisiones. Esto último es muy importante, ¿no? Toma de decisiones para poder elegir un camino u otro camino, para tomar una decisión, si hacer una actividad u otra actividad. Entonces centrarnos en el análisis de probabilidades, ¿no?, para poder tener un porcentaje alto de que salga bien esa decisión que tomamos, ¿no? Entonces estas actividades, como ejemplo, las podemos utilizar para poder hacer el estudio de la probabilidad, ¿no? Y otra actividad también que es bastante interesante y aplicativo en cuestión al desarrollo del contenido de estadística y probabilidad es la resolución de problemas, ¿no? Resolución de problemas donde va a dar al estudiante la posibilidad de razonar, la posibilidad de pensar, de buscar una solución, de aplicar todos esos conocimientos que se ha aprendido y tomar decisiones, ¿no?, al momento de realizar aplicar una operación matemática, etcétera, ¿no? Entonces los problemas ayudan bastante a poder trabajar y desarrollar esta habilidad, ¿no?, de pensamiento lógico. Un ejemplo acá tengo que dice, ¿no?, se tienen los siguientes datos, ¿no? Acá tengo datos estadísticos, ¿no?, de 20, 15, 13, 11, ¿no? Tengo un espacio en blanco ahí, ¿no? Tengo un espacio en blanco que debo completar. Si la media de los 5 datos es 14, ¿qué dato falta?, ¿no? Entonces ahí me falta un dato, ¿no? Un dato. Pero tengo también información que me sirve
para poder determinar cuál es el dato que falta ahí, ¿no? La media. Entonces la media es 14, ¿no? Entonces con ese dato que tengo, que es 14 la media, y tengo también algunos datos, 4 datos de 5, ¿no? 4 datos de 5 que tengo ahí. Entonces puedo determinar qué número falta ahí. Entonces en las respuestas posibles tengo el inciso A1, el inciso B10, inciso C11, inciso D14, inciso E21. Entonces tengo todas esas posibilidades de respuesta, ¿no? Tengo 5 posibilidades de respuesta. Entonces, haciendo un análisis, conociendo que la media, ¿no? Que la media es la suma de todos esos números, ¿no? Es la suma de todos esos números dividido entre la cantidad de ellos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es poder determinar ese dato preciso que falta ahí, ¿no? Que falta. Entonces tengo el 20, tengo el 15, tengo el 13 y el 11. Entonces, haciendo un cálculo, ¿no? Haciendo un cálculo, tengo que sumar, ¿no? Pero ahí me falta un dato, ¿no? Me falta un dato. Entonces, el dato que me falta, debo determinarlo. Entonces, haciendo cálculos de media, ¿no? Que hemos aprendido, entonces puedo determinar rápidamente cuál es ese número que falta. Alguien tal vez puede ayudar en la operación y determinar el número que falta. Nadie. Bueno, una ayuda es realizar tal vez una operación contraria, ¿no? Entonces, como dividiendo puedo obtener la media, multiplicando puedo obtener el número que falta, ¿no? O puedo obtener la suma total, ¿no? Entonces, ese es el cálculo que se hace, ¿no? Primeramente voy a sumar, ¿no? 20 más 15 más 13 más 11. Eso me da 59. Ya tengo un dato, ¿no? Entonces voy a ir registrando ese dato, ¿no? Entonces voy registrando. Tengo 59, ¿no? Como sumatoria de 20 más 15 más 13 más 11. Pero tengo otro dato, ¿no? Que multiplicado 14, que es el total, multiplicado por 5, que sería la cantidad de datos que tengo, ¿no? Eso me da 70, ¿no? Eso me da 70. Entonces puedo deducir que el dato que falta, 70 menos 59, ¿no? Entonces 70 menos 59, 11, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dato o el resultado correcto? Inciso C, ¿no? Entonces, de esa forma vamos resolviendo, ¿no? Resolviendo este tipo de problemas con datos faltantes, con conocimiento que ya tenemos, como la resolución de la media, ¿no? Ya conocemos
Entonces lo que hacemos con los problemas es analizar un poco el problema y ver cuál puede ser la solución a ese problema, ¿no? Ver cuál puede ser la solución. Entonces, haciendo operaciones contrarias podemos determinar qué número es el que falta, ¿no? Entonces 11 es el que falta, ¿no? De esta diferencia que hemos obtenido, ¿no? Bueno, el uso de este tipo de problemas y otros más hace que el estudiante pueda trabajar, ¿no? Pueda trabajar algunas características muy importantes, como por ejemplo la interpretación de datos, ¿no? Interpretación de datos, esos números que representan cantidades, representan una característica de un conjunto de datos de una población, ¿no? De una muestra, ¿no? Entonces eso es lo que se analiza y se interpreta con los estudiantes, ¿no? Estos los podemos interpretar en gráficos, en tablas, en diagramas, etcétera, ¿no? Y hace que podamos desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Fomenta el análisis crítico de toda esta información estadística, ¿no? Entonces, en el anterior ejemplo hemos mostrado algunos datos estadísticos, ¿no? Se está haciendo ese análisis a esos datos estadísticos, ¿no? La conclusión, las conclusiones a las que llegamos a partir de ese análisis que se hace, ¿no? Y por último, la toma de decisiones, ¿no? Los estudiantes aprenden a utilizar las evidencias estadísticas, ¿no? Los datos que tenemos ahí para decidir, ¿no? Y estamos desarrollando habilidades para la vida cotidiana, ¿no? El poder reconocer un dato, el poder interpretar ese dato y poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, el beneficio tal vez, o los beneficios que podemos obtener del uso de la resolución de problemas. Y algunas conclusiones, recomendaciones también, ¿no? Como algo importante del desarrollo del pensamiento matemático estadístico, ¿no? Es la resolución de problemas que prepara a los estudiantes para interpretar críticamente la información, ¿no? Toda esa información, ese conjunto de datos que tenemos, las pueden interpretar, las pueden representar y para posteriormente tomar decisiones, ¿no? Y algunas recomendaciones que tenemos acá, ¿no? Utilizar problemas contextualizados. Si bien en el anterior ejemplo solamente hemos dado números, ¿no? Números simplemente que tal vez no tenían un sentido correcto, pero lo que tenemos que hacer es que esos números representen cantidades de algo del contexto, ¿no? Para que tengan significado, ¿no? Entonces, para que sean significativos, eso es lo que se quiere, ¿no? También vamos a fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? La resolución de problemas siempre fomenta, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo en pares, etcétera, para que ellos puedan colaborarse compartiendo la información, el conocimiento que uno tiene y el otro, etcétera, ¿no? Promovemos la reflexión sobre los métodos utilizados también, ¿no? Entonces, no siempre para resolver un problema va a haber un camino, pueden haber otros, ¿no? Entonces, eso dependerá del análisis y de la interpretación y de la forma como se pueda encarar ese problema, ¿no? También conectamos lo que son los conceptos estadísticos en situaciones reales, ¿no? Como les había mencionado el ejemplo anterior, pedía, ¿no? A partir del conocimiento que tenemos de estadística de la media, pedía de encontrar un dato, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos relacionando conceptos estadísticos con situaciones, ¿no? Situaciones reales. También incorporamos la tecnología, ¿no? Para el análisis de datos. En este caso no lo hemos hecho con tecnología, pero podemos también incorporar para la enseñanza de la estadística, de la probabilidad, también podemos incorporar lo que es la tecnología, ¿no?
Entonces, para ello tenemos algunos recursos tecnológicos, ¿no? Estadística azul, ¿no? Stats Blue. Entonces tenemos esa aplicación que nos permite graficar, ¿no? Nos permite graficar cuadros estadísticos en barras, en círculos, entonces nos permite graficar, ¿no? GeoGebra, también una herramienta que tiene este contenido dentro de el cúmulo de contenidos que tiene GeoGebra. Tiene el contenido de estadística y probabilidad, ¿no? Para poder trabajar con los estudiantes con actividades que las pueden realizar, ¿no? Y otro elemento que es el Excel también, ¿no? Excel que me permite trabajar a partir de cuadros las gráficas para poder mostrar la representación de esos datos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un cuadro, ¿no? Un cuadro con información, ¿no? Un cuadro que tengo las variables, que en este caso son frutas, y las frecuencias, que son las cantidades, ¿no? Cantidades. Entonces acá dice, ¿no? Frutas que consumen en la semana. Entonces hacemos referencia a que se ha hecho un estudio o se ha obtenido esta información de una encuesta donde tenemos las frutas que se consumen en la semana, ¿no? Entonces tenemos variadas frutas y en la semana se consume el plátano, se consumen 3, naranja consume 4, kiwi consume 1, ninguno consume 8, digamos, ¿no? Entonces esta tabla, ¿cómo se representa? ¿No? Se representa en diagrama de barras, diagrama circular o de sectores, también la podemos representar utilizando esta herramienta que es el Excel, ¿no? El Excel tiene esta presentación y a partir de este cuadro la podemos hacer nuestras representaciones de esta manera, ¿no? Frutas que se consumen en la semana. Como ven, el gráfico de barras me muestra las cantidades y el gráfico por sectores o gráfico circular me muestra también las cantidades, pero además de ello puedo mostrar los porcentajes, ¿no? Porcentajes que hacen que sea mucho más visible en el gráfico las cantidades de cada uno de las frutas que se consumen, ¿no? Entonces una forma de poder trabajar la estadística incorporando también la tecnología, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos podido compartir lo que es el contenido de estadística con actividades y probabilidad también con algunas actividades que se puede llevar al aula, ¿no?